¿Qué fue, mi gente? Es John Viva. En esta oportunidad, si viven en Estados Unidos, es importante que vean este video completo y si no, también. Porque lo que ocurre con la economía estadounidense suele tener un impacto y una repercusión a nivel internacional. Y lo que está pasando bajo el tutelaje del habilidoso y experto en finanzas y economía Joe Biden pareciera estar encaminado, por no decir que está asegurado, que va a empeorar en los próximos meses. Podría terminar teniendo un impacto en sus propias condiciones, una vez más, sin importar si están en Estados Unidos o no. Así que vamos a hablar de varios temas aquí, empezando con uno de los más recientes, que tiene que ver con lo que Joe Biden ha hecho con las reservas estratégicas de petróleo. Ahora, las reservas de petróleo estratégicas son supuestamente para ser utilizadas solo con propósito de emergencia nacional. Por ejemplo, en tiempos de guerra, Estados Unidos tiene las reservas de petróleo estratégicos más grandes del mundo. Al momento de Joe Biden asumir la presidencia, había más de 600 millones de barriles de petróleo en estas reservas. Pero Joe Biden rápidamente, para entre comillas resolver un problema que en gran medida él había creado, o por lo menos ayudado a crear, que era el alza en el precio de la gasolina. Esto debido no solo a lo que estaba pasando en Estados Unidos, que por mucho de Joe Biden se pueda jactar cuando quiera hacerlo, de que la producción de petróleo ha aumentado a su pico histórico durante su presidencia, ignora el hecho de que las medidas que llevaron a que ese fuese el caso no son medidas que él creó, y que más bien él ha estado haciendo todo lo posible para evitar que eso ocurra, porque obviamente es parte de la agenda verde que él promueve. Por ejemplo, aumentando los impuestos a la producción de metano, mayores regulaciones al mercado y haciendo todo lo posible básicamente para que desde las pequeñas empresas hasta los más grandes empiecen a tener que reconsiderar la cantidad de producción en este mercado. Pero al mismo tiempo, cuando le compete, cuando él quiere, por ejemplo, jactarse de que los precios de la gasolina están bajando, ahí es cuando cambia su discurso, ¿ok? Y justamente eso es lo que él quería hacer, utilizando barriles de petróleo de esta reserva estratégica para tratar de alivianar la carga del alza en precios de gasolina, una vez más que fue por lo menos en parte debido a sus acciones y a su inacción también. Porque ten en cuenta que las condiciones geopolíticas y los conflictos que iniciaron después de Joe Biden llegar a la presidencia, muchos de nosotros creemos que o no hubiesen ocurrido o no hubiesen sido tan largos como lo han sido si Donald Trump hubiese continuado en la presidencia. Así que si quieres culpar, por ejemplo, lo que pasó en Ucrania del alza de la gasolina, si quieres culpar lo que está pasando actualmente entre Israel y Palestina de la alza más reciente de la gasolina, pues entonces también tienes que asumir algo de responsabilidad de parte de la administración, que ha sido uno de los más grandes promotores de ambos conflictos y financistas también de ambos. Pero si vamos a hablar de lo que había sido la decisión de Joe Biden de utilizar cientos de millones de barriles de la reserva estratégica para tratar de bajar los precios de la gasolina, él había dicho que esto iba a ser una movida experta que iba a generarle dinero a los contribuyentes. ¿Cómo? Pues aplicando la vieja forma de hacer comercio en el mercado de valores, comprando cuando está bajo, vendiendo cuando está alto. Entonces Joe Biden dijo, bueno, vamos a vender ahora que está a precios tope y vamos a recomprar cuando el barril llega a $70. Aquí está el momento en el que Joe Biden hizo tal anuncio en el 2022. They're worried that investing in additional oil production today will in case demand goes down in the future, and they're not going to be able to sell their oil products at a competitive price later. Well, we have a solution for that. Today, I'm announcing a plan to refill the Strategic Petroleum Oil Reserve in the years ahead at a profit for taxpayers. The United States government is going to purchase oil to refill the Strategic Petroleum Reserve when prices fall to $70 a barrel. That means oil companies can invest to ramp up production now with confidence they'll be able to sell their oil to us at that price in the future, $70. Refining and refilling. Entonces Joe Biden dice, vamos a vender ahora y vamos a recomprar a $70. No solo eso va a generar una ganancia, sino que también eso va a terminar dándole seguridad a los productores de petróleo, que van a poder seguir invirtiendo en su producción, teniendo la garantía de que nosotros vamos a comprar esos niveles. Y después avanzamos y resulta que la administración de Biden acaba de anunciar que han planeado cancelar. No planeado, han cancelado en efecto el plan más reciente para recargar la reserva de petróleo de emergencia en medio de altos precios. Esto fue parte del comunicado.
El Departamento de Energía dijo que si bien sigue comprometido a recargar la reserva, retiraría su solicitud más reciente de petróleo en medio de precios crecientes. Dijeron, manteniendo el interés de los contribuyentes en primer plano, no adjudicaremos la compra de 3 millones de barriles que habíamos hecho para agosto y septiembre y continuaremos solicitando capacidad disponible según lo que permita las condiciones de mercado, dijo el portavoz del Departamento de Energía. Como siempre, monitoreamos la dinámica del mercado para seguir siendo ágiles e innovadores en nuestro exitoso enfoque de reabastecimiento para proteger este activo crítico de seguridad nacional. En nuestro exitoso enfoque. Entonces, miren, actualmente las reservas se sitúan alrededor de 363 millones de barriles. Una vez más, comparen eso, más de 600 millones cuando Joe Biden asume la presidencia. Pero ten en cuenta que una cantidad considerable de la recompra de los barriles, desde el momento en el que llegaron a estar en sus montos más bajos en décadas, como fue anunciado en este segmento acá, the nation's oil reserves. But as our deputy political director Joe St. George is about to report, that reserve has reached now its lowest level in decades. There's a lot of stories on your television about the price of gasoline, how it impacts your wallet, how it might impact your holiday travel. But the truth is, the story about the price of gas is also a political story. And that's because high gas prices can impact elections. It can hurt economies. In truth, a lot of factors can impact the price of gas. Hurricanes and high temperatures have over the years. So is production in the Middle East and in the Midwest. Of course, major international events like Russia's invasion of Ukraine can impact prices too. Entonces, una vez más, para utilizar esas reservas para tratar de bajar, y obviamente el efecto fue uno que, como era de esperar, no fue duradero. Porque estos políticos lo que suelen hacer es que cuando necesitan votos en tiempos de elecciones, en tiempos en los que necesitan generar apoyo, hacen cosas que o van a revertir después, o que no son sostenibles, o que es simplemente como poner una calcomanía encima de un agujero, un barco que se está hundiendo, ¿ok? No va a durar mucho tiempo, pero están cruzando los dedos porque dure suficiente tiempo para llegar hasta después de las elecciones. Eso es lo único que les importa, ¿ok? Entonces, en este caso, la mayoría de los barriles que se han vuelto a comprar lo ha hecho la administración de Biden de forma exitosa y perfecta por más de $80, ¿ok? Y ahora obviamente con el barril por encima de los 90, y también tenemos cosas como el oro alcanzando máximos históricos después de las declaraciones de que supuestamente los niveles de inflación iban a reducir este año, aunque cualquiera que sepa, si ya lo más básico de economía, dice, pero ¿cómo exactamente va eso a ocurrir? Considerando las cosas que estamos viendo en todos los sectores del mercado. Y de justamente eso vamos a seguir hablando ahora. Los precios del oro subieron más de 11% en lo que va de año. Miren, desde hace más de una década yo he dicho que el oro, si bien no es la clase de inversión que algunas personas quieren, que es una que genere rápidos retornos, pues el oro se ha demostrado no solo año tras año, ni siglo tras siglo, sino milenio tras milenio, como uno de los mejores vehículos para retener tu valor, para retener el valor de tu dinero, ¿ok? Porque consideren ustedes la depreciación que ustedes hubiesen sufrido manteniendo, digamos, su dinero en una cuenta de ahorros en su moneda local, sin importar la que sea, obviamente algunas mucho peor que otras, pero en general, ya sea el dólar, el euro, inclusive la libra, en los últimos 10 años, y compárenlo a el retorno que hubiesen obtenido de hacer lo mismo con oro. Y por eso es que este video está patrocinado. Miren, entonces, miren, en este caso, ¿verdad? Hay también que hablar de algunas cosas que afectan de forma más directa, porque la cosa de las reservas de petróleo estratégicas puede resultar un poco abstracto para la persona promedio. Entonces vamos a hablar de cosas que no son abstractas, ¿ok? Empezando con, por ejemplo, las tasas de préstamos para automóviles. Ahora, para la compra de vehículos nuevos y usados, las tasas de interés promedio aumentaron a fines del 2023 del 7 al 7.18% para nuevos y 11.93% para usados. Ambos son los montos máximos en 15 años. ¿Esto qué significa? Esto significa personas que quieran obtener financiamiento para un auto están pagando mucho más dinero en interés. De la misma forma, si tú quieres adquirir una propiedad, tan solo en el último año, la cantidad de dinero que una persona o una familia tiene que estar ganando anualmente para poder siquiera costear una hipoteca está actualmente por encima de los $100,000, una alza de más de 40%. Entonces, ¿esto qué termina significando? Esto termina significando
significando que, y estamos hablando de forma generalizada, obviamente hay focos en los cuales en grandes ciudades necesitas tener un salario que esté en 300, 400, 500 mil para comprarte un closet, ¿ok? Un armario como donde dormía Harry Potter. Pero esto termina significando que más personas son empujadas a tener que o continuar viviendo con sus padres o viviendo alquilado, obviamente. En el caso de vivir con sus padres, miren, yo siempre he dicho, si tienes la posibilidad, siquiera, si tienes la dicha, y yo sé que para algunos no pudiera parecerlo, ¿verdad? Algunas personas se quieren independizar cuanto antes. Por ejemplo, acá en Inglaterra, yo siempre he hablado de lo diferente que es la cultura con respecto al dejar el hogar comparado a muchos países latinoamericanos, incluyendo mi país, Venezuela. En Venezuela no tiene particularmente nada de raro que personas vivan con su familia hasta que se casen, ¿verdad? O hasta que por lo menos decidan vivir con su pareja. Mientras que acá en Inglaterra, tan pronto una persona cumple 16, 17 años, ya está pensando cómo se puede ir, cómo puede dejar el hogar, ¿ok? Y después visita a los padres una vez al año. Pero está obligando a que personas tengan que, pues, o alquilar o vivir con su familia, porque no pueden costear un hogar. O sea, aparte, uno de los pilares fundamentales del sueño americano es justamente ese, y del sueño de cualquiera, es tener una casa propia. Y cuando ese sueño se vuelve cada vez menos asequible, pues las personas entonces están obligadas a la espiral de el alquilar y de estar siempre pagándole ese sueño a otro, ¿ok? Y yo sé, en mis comentarios, yo siempre veo personas que dicen que están en contra de adquirir una propiedad, porque miren, discutan ustedes con las cifras. O sea, desde el punto de vista histórico, el tener propiedades, tener casa propia en Estados Unidos y en general, en todo Occidente, definitivamente, en gran parte del mundo también, es uno de los vehículos para amasar un patrimonio más efectivos que hay, ¿ok? Porque al fin y al cabo necesitas un lugar donde vivir, entonces realmente tienes dos opciones. O vas a estar pagando hacia algo que sí, inclusive pagando la manutención, pagando el seguro de la propiedad, pagando todas las cosas que están relacionadas a tener una casa, ¿ok? Que son muchas veces cosas que ni siquiera habías pensado hasta que tienes la casa, ¿ok? Hay una gotera, si estás alquilando y obviamente tienes una persona que te alquila que es responsable y se apega a la ley, lo tiene que arreglar el dueño de la propiedad, pero hay una gotera en tu casa, bueno, tienes que resolver tú y muchas veces puede costar mucha plata si no sabes hacer cosas como esa, ¿verdad? Pero encima de eso y también asumiendo las tasas de interés, típicamente hablando suele ser más efectivo el poner tu dinero en una hipoteca que estar alquilando, ¿ok? Esto no siempre es el caso, hay excepciones, hay por ejemplo ciudades donde es increíblemente costoso o hay momentos como por ejemplo acá en Inglaterra actualmente con el costo actual de la hipoteca promedio, el nivel de interés de la hipoteca promedio, en algunas ciudades del país resulta más barato alquilar que tener una casa propia, ¿ok? Pero generalmente hablando, pues tener una propiedad yo creo debería ser una meta para todo el que quiera tener libertad económica. Hay personas que dicen, Coavida, pero esa casa no es tuya, esa casa es del banco, pero por lo menos estás poniendo algo a la equidad que tú tienes en la casa cada mes, cada año. Si estás alquilando no tienes nada al final del año. Tienes simplemente unas maletas con las propiedades. Al momento en el que el dueño de la propiedad diga, bueno, sabes que quiero vender, así que te mudas, o quiero aumentar el precio, así que o pagas o te vas. Pero bueno, por fuera de eso también tenemos que hablar de lo que ha sido el alza en la deuda crediticia. Deuda crediticia es una cosa que se puede utilizar para tener una mejor imagen de cómo está la economía de un país, ¿ok? Porque muchas veces deuda crediticia se traduce a que o personas están viviendo más allá de sus límites, ¿ok? Que eso obviamente es un problema que yo creo siempre ha estado presente en Estados Unidos con mayor prevalencia que yo diría en cualquier otro país del mundo. El consumismo, el materialismo, esta mentalidad de que tienes que ser un consumidor constante, frecuente y de todo tipo de productos, ¿ok? Pero al fin y al cabo, de eso está basada la economía estadounidense. La economía estadounidense es la más grande del mundo justamente debido a la cantidad de dinero que gastan los estadounidenses en promedio. Pero si vemos este gráfico de la deuda crediticia, que actualmente es la deuda más alta que ha tenido Estados Unidos en su historia, por lo menos desde que se hicieron estos reportajes, podemos ver que si tomamos el primer cuarto de la presidencia de Donald Trump, el 2017, primer cuarto del año, la deuda crediticia estaba en 760 mil millones de dólares, ¿ok? Ahora, ignorando el hecho de que para el momento en el que Donald Trump deja la presidencia, la deuda crediticia estaba básicamente en los mismos niveles que él lo había encontrado. Y digo ignorando ese hecho porque eso se debía principalmente a que obviamente habían cosas como niveles reducidos de tasas de interés, habían cosas como todos los subsidios y los beneficios que dio el gobierno estadounidense. Entonces personas estaban teniendo al mismo tiempo
que una crisis económica por no poder trabajar, estaban teniendo también una posibilidad de ahorrar dinero como no habían hecho antes, y esto también se debe a que la persona promedio estaba gastando mucho menos. Ya no estaban saliendo a restaurantes 3 veces a la semana, ya no estaban saliendo cada fin de semana a beber, entonces gastando menos y teniendo este dinero entre comillas gratis, que ahora se ha visto qué tan poco gratis realmente es, no solo en Estados Unidos, acá también en el Reino Unido, la deuda enorme que aumentaron por medio de estos regalitos, ¿verdad?, durante las etapas de cuarentena. Pero vamos a tomar el alza más alto, el momento más alto, que fue el último cuarto del 2019, llegó hasta 930 mil millones, ¿ok? Entonces, partiendo de 760, llegó hasta 930 mil. Ahora, Joe Biden asume la presidencia con básicamente el mismo nivel, 770 mil millones. Joe Biden todavía no ha terminado su periodo presidencial, ¿ok? Y ya la deuda se posiciona en 1.1 billones, ¿ok? 1.1 billones. Entonces eso es más del doble de la deuda que Donald Trump agregó en su monto más alto al uso de tarjetas crediticias en Estados Unidos. Y esto se debe a que ahora personas están utilizando sus tarjetas de crédito para pagar desde la vivienda hasta sus zapatos y los cortes de pelo, como indica este reportaje de Time. Usaron deudas de tarjetas de crédito para complementar sus ingresos y mantener su poder adquisitivo, dice Mark Sandy, economista jefe de Moody's Analytics. Hace unos años, las bajas tasas de interés más una serie de programas de la era de la pandemia, pagos de estímulo, beneficios mejorados de cupones para alimentos, pausas en los pagos de préstamos estudiantiles y procedimientos de desalojo, hicieron que esta nueva matemática funcionara para los presupuestos familiares. Pero esos apoyos financieros han sido descontinuados y para los prestatarios que apenas se mantienen a flote financieramente, estos programas no podrían haberse eliminado en peor momento. Encima de eso, también desde el punto de vista de los hogares, como había mencionado previamente, hay personas que tienen la fortuna de que obtuvieron una hipoteca a largo plazo, 20 años, 25, 30 años, ¿verdad? Y que por eso no se tienen que preocupar por los cambios en las tasas de interés de las hipotecas actualmente en Estados Unidos, pero tienen o deberían preocuparse por otra cosita, otro pequeño detalle que también termina teniendo un impacto potencial en sus hipotecas. Y eso es que, según un informe de la institución Hoover, alrededor de 2.315 bancos estadounidenses, que son alrededor de la mitad de todos los bancos, cuentan actualmente con activos que valen menos que sus pasivos. El valor de mercado de sus carteras de préstamos es 2 billones de dólares inferior al valor contable declarado. Esto significa que tienen 2 billones de dólares en pérdidas no realizadas, ¿ok? Por cosas como bonos, ya sea bonos del Estado, ya sea bonos corporativos, por cosas como valores, tanto valores que sean acciones que puedan vender en cualquier momento, como valores a largo plazo, ¿ok? Y esto se puede ver en esta gráfica que debería darle terror a cualquiera. Porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando la mayoría de los bancos de un país se vuelven insolventes? ¿Qué ocurre cuando los bancos que tienen por detrás millones de hipotecas, ¿ok? Y que están respaldando una enorme cantidad de deuda personal? ¿Qué ocurre cuando esos bancos fracasan? Pues una de dos cosas. O tiene que haber un bailout tremendo, o los bancos simplemente colapsan y se llevan con ellos pues una enorme cantidad de dinero, una enorme cantidad de los sueños y las esperanzas de los ciudadanos de ese país, ¿ok? Y podríamos estar frente a un escenario similar al del 2008 y 2009 en Estados Unidos, con la pequeña diferencia que ya no es un sector que lo está ocasionando, ahora es básicamente la totalidad de la economía del país. Así que qué maravilla, miren. Por eso es que digo, y lo he dicho durante tantos años, es muy difícil ser optimista con respecto a Estados Unidos. Es muy difícil decirnos las cosas, claro que sí, van a mejorar. Yo he sido una persona que han llamado muchos pesimista, ¿verdad? O nihilista, inclusive, desde el punto de vista de la economía estadounidense. Yo creo que va a llegar un momento en el que va a ocurrir una recesión que va a dejar en absolutos pañales a la del 2008 y 2009, porque todo así pareciera indicarlo. Este modelo no es sostenible, nunca lo ha sido. Ahora, para hablar de otras cosas que no son sostenibles, vamos a hablar de lo que actualmente es el que las universidades van a empezar a costar más de hasta $95,000 a partir de este otoño.
Mientras más de 2 millones de estudiantes de secundaria graduados de todos Estados Unidos toman sus decisiones sobre a qué universidad asistir este otoño, muchos enfrentan costos asombrosos, en algunos casos hasta $95,000 al año. Varias universidades privadas, algunas consideradas de élite y otras de nivel medio, han superado el umbral de $90,000 por primera vez este año al fijar sus costos anuales de matrícula, manutención, comida y otros gastos. Eso significa que una familia adinerada con 3 hijos podría esperar desembolsar más de $1 millón cuando su hijo menor complete una carrera de 4 años de estudios posmodernos, danza posmoderna, estudios de género, ¿ok? Ahora, encima de eso también se habla de cómo en realidad la mayoría de las personas no van a pagar esto. Por ejemplo, la Universidad Wesley se encuentra entre las universidades donde los costos para los estudiantes adinerados superarán los $90,000 por primera vez este otoño, con un precio estimado de $92,000. Pero la institución señala que cerca del 60% de sus estudiantes recibirán ayuda financiera y el monto promedio de esa ayuda es más de $62,000, reduciendo sus costos en 2/3. También así lo ha indicado la Universidad de Harvard, que en realidad ha dicho que en promedio la contribución de los padres es de solo $13,000 y casi una cuarta parte de las familias no paga nada en absoluto. Y Harvard puede permitirse un programa de ayuda estudiantil particularmente generoso porque tiene una dotación valorada en más de $50,000 millones, la mayor de cualquier universidad. Ahora, hay dos cositas que no les están diciendo, ¿ok? La primera es que los datos sobre lo que realmente cuesta, inclusive cuando obtienes ayuda financiera para atender a estas universidades, no son los que indican estas universidades. Se realizó un estudio hecho por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos en el que estimaron que el 91% de las universidades no brindan a los estudiantes información precisa en sus ofertas de ayuda financiera sobre cuánto tendrán que pagar para asistir a su escuela. 91%. ¿Pueden imaginar algún otro sector donde el 91% de las compañías dentro de ese sector mienten sobre cuánto cuestan sus servicios y productos? Y pueden imaginar que un gobierno permita tal cosa. Increíble, imagínense. El 91% de los restaurantes de comida rápida no te dejan saber cuánto realmente cuesta lo que vas a comprar. Te dan la pantallita, ¿verdad? Tú ordenas ahí, le das en la pantallita y después es básicamente como sacar un número de una caja, ¿verdad? Metes la mano ahí dentro de la caja, sacas un número, eso es lo que tienes que pagar. Y si no te gusta, pues te meten preso, ¿ok? Entonces dicen: según las mejores prácticas desarrolladas por expertos en educación financiera, las universidades deben incluir un precio neto, una etiqueta de precio que indique a los estudiantes cuánto deberán pagar para asistir a esta universidad. Para ello, deberían incluir todos los costos clave y restar solo las subvenciones y becas. Muchas universidades no incluyen información sobre libros, alojamiento y comida fuera del campus y otros gastos de manutención en sus ofertas de ayuda financiera. También hacen que su precio neto parezca más barato al tener en cuenta los préstamos que los estudiantes eventualmente tendrán que pagar. Y aproximadamente una cuarta parte de las universidades no incluyen información sobre matrículas y tarifas. Entonces, te venden la idea, ¿verdad? Y esto es algo que yo he dicho por tantos años también. Te venden la idea de que cuando tú adquieres esta deuda estudiantil, no tienes que siquiera pensarlo. Y esto no solo ocurre en Estados Unidos, también ocurre acá en el Reino Unido, donde el planteamiento es similar. Estas deudas están respaldadas por el Estado. Entonces las deudas se le otorgan a cualquiera sin importar su potencial de repagarlas. Algo que sería insólito en cualquier otro tipo de deuda o crédito. Si tú quieres obtener un préstamo de $10,000, ni hablar de $100,000, te hacen un chequeo de tu historial crediticio, de tus ingresos, de si vas a poderlo repagar, de cómo ha sido tu historial de repago en el pasado y demás, ¿ok? Si eres un estudiante y quiere endeudarse a $100,000 al año, ¡ay, sí, claro, tómalo! ¿Por qué? Pues porque el banco sabe que en el peor de los casos, si esta persona no me puede repagar con su título de danza posmoderna, pues yo voy y agarro ese dinero del Estado. Entonces, obviamente, no hay ninguna pérdida para estos bancos, no hay ninguna pérdida para estos prestamistas, entonces pueden otorgar las deudas que quieran. Y por exactamente la misma razón, las universidades pueden cobrar lo que se les venga en la absolutísima gana, porque saben que la gente que está tratando de ir a estas universidades no está considerando siquiera los precios en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Pues porque una vez más, es dinero de monopolio, es dinero ficticio. No te preocupes por eso, no vas a tener que empezar a repagarlo ni siquiera hasta que empiece a generar por encima de este nivel y eso se va a tomar años. Pero cuando llegue el momento, por ejemplo acá en el Reino Unido, cuando llega el momento que empiezas a ganar suficiente
para empezar a tener que repagar esto, ya sea que te guste o no, porque tienen el poder de entrar a tu cuenta bancaria y sacarlo, ¿ok? Ahí es donde te das cuenta de que no solo sí lo tienes que repagar, acá en el Reino Unido es un poco diferente a Estados Unidos, pero no solo que sí lo tienes que repagar, sino que es una de las pocas clases de deuda que no puedes quebrar. La deuda estudiantil acá en el Reino Unido no la puedes quebrar. Esto significa que tú te puedes ir a la quiebra, tú puedes declararte en bancarrota y aún así la deuda estudiantil va a continuarte persiguiendo, como en esa película, ¿verdad? Esa película que hay una cosa, ¿verdad? Que está persiguiendo y se te acerca. O bueno, el meme del caracol que te persigue, ¿verdad? ¿Qué preferirías? ¿Tener 100 millones de dólares y tener un caracol que te persigue todo el tiempo y si te toca mueres? Bueno, eso básicamente es lo que ocurre con las deudas estudiantiles acá en el Reino Unido. Pero entonces, encima de eso también, no hablan de dónde exactamente viene esta ayuda financiera. Sí, alguna de esas, especialmente en universidades como Harvard, viene de parte de donaciones de familias de Harvard, ¿verdad? Dan una enorme cantidad de dinero a estas universidades de la Ivy League, ¿verdad? Pero también hay una cantidad considerable, y por considerable me refiero a enorme, de ese dinero de ayuda financiera para que en realidad esos $90,000 no los vas a tener que pagar tú. ¿Quién los paga? Los paga el Estado. Entonces lo pagan los contribuyentes. Vean esto. Una vez más, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental dijo: aunque el Departamento de Educación estimó originalmente que los préstamos federales directos otorgados en los últimos 25 años generarían miles de millones en ingresos para el gobierno federal, sus estimaciones actuales muestran que estos préstamos le costarán miles de millones al gobierno. Miren, me río porque al caso esta no es siempre la misma historia. Al caso no es lo mismo que vimos con Joe Biden y su recompra de petróleo para la Reserva Estratégica. Siempre es lo mismo. No, bueno, mire, esto va a generar tanta ganancia. Después termina no solo no generando ganancias, sino termina costando una absoluta fortuna. O sea, miren, si ustedes quieren una compañía que no genere ganancia y que trabaje a pérdida, pero que nunca pueda cerrar, obviamente ustedes ponen al gobierno a crear una y puede crear la mejor. La mejor forma de quemar dinero la puede crear un gobierno, ¿ok? Pero después continuamos. En educación se estimó originalmente que estos préstamos generarían 114,000 millones de dólares en ingresos para el gobierno. Aunque los costos reales no se pueden conocer hasta el final de los términos del préstamo, a partir del año fiscal 2021 se estima que estos préstamos le costarán al gobierno federal 197,000 millones de dólares. Una pequeña oscilación en el precio de 311,000 millones 311,000 millones de dólares. Bueno, eso miren, eso es simplemente ¿cuánto? 2 envíos a Ucrania. Un envío y medio a Ucrania e Israel, ¿ok? Entonces no es tanta plata, no se quejen, no sé cuál es el problema. Pero miren, como dije al inicio de este video, tienen que estar preparados, ¿ok? Tienen que estar preparados. No crean que tiempos de prosperidad van a ser duraderos, inclusive si volvemos a tener la presidencia de Trump. Porque de la misma forma que esto no puede estar 4 años más y pueda mejorar la economía considerablemente, ¿qué ocurre cuando haya un cambio de gobierno? ¿Y qué ocurre cuando lo que de por sí no es sostenible llega a un momento en el que no tenga el trasfondo, el respaldo de la hegemonía del dólar, de la hegemonía de la moneda de los Estados Unidos como la moneda de reserva internacional? Entonces, por eso siempre he dicho, tienen que entender de estos temas, por lo menos en lo básico, y tienen que saber las medidas, los pasos a tomar para poder prevenir que los encuentren realmente sin preparación alguna si algo como lo que yo creo va a pasar en el futuro y no futuro distante termina ocurriendo. Ahora, con ese fin de video increíblemente pesimista, hasta la próxima, gente. Paz.